Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Nuevamente en un especial de Siempre estamos con vos para Siempre en Domingo Radio Producciones. Recuerde que en la semana, todos los días, de lunes a jueves, tenemos especiales de Siempre estamos con vos y el día sábado estamos con ustedes permanentemente desde la hora 10 hasta las 12 en Siempre estamos con vos. Hoy vamos a tratar un tema que es candente dentro de los ciudadanos, dentro del compendio jurídico. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se están produciendo a raíz de la justicia por mano propia o por la defensa, cuando uno es atacado en su casa, cuando entran ladrones en la calle. Y obviamente por ahí se toman decisiones donde parecen que no son las justas, donde no se mide realmente la situación pasada y se toman medidas contra aquellos que actúan en defensa propia y los delincuentes quedan como si fuesen realmente las víctimas de la situación. Y esto es algo que hoy vamos a hablar de muchas cosas, no solamente de esta, con el doctor Ramallo, que es abogado penalista, con un amplio currículum. Yo les recuerdo que hizo Derecho Penal en la UBA, que está matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con una matrícula 49 en el folio 570, ha hecho posgrado de Ciencias Penales y Procesales en la Universidad Kennedy, Delitos Económicos en la UBA y Criminología en la Universidad de la Policía Federal Argentina. Dicho todo esto, paso al living. ¿m? Paso al living y en el living de Siempre estamos con vos vamos a tener el privilegio hoy de tener al doctor Ramallo con nosotros. Y por supuesto le estamos dando la bienvenida porque ya lo tenemos en pantalla. Muy pero muy buenos días, doctor Ramallo. Un gusto tenerlo aquí en Siempre estamos con vos para desarrollar esto que la gente está ávida de noticias, de saber un poquito más por qué se toman ciertas decisiones en la justicia, por qué los fiscales tienen distintas ópticas y bueno, sería bueno analizarlo en el día de hoy. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, gracias por tu invitación, Carlos. Y bueno, trataré de sacar las dudas que tengas y bueno, y, Yo sí, te creo, digo nuevamente. Sí. yo creo que más que dudas es un poquito el clamor de la gente por un lado de justicia, tal vez desconociendo los códigos procesales, tal vez desconociendo el código penal o desconociendo ciertas leyes, la gente obviamente se inclina por lo que es la justicia popular, que tal vez la justicia popular no tiene nada que ver con lo que dictan las normas y las leyes, pero por eso queremos estar aquí con usted para que nos explique realmente, en primer lugar, lo acontecido en estos días con Jorge Ríos, con el jubilado de 71 años, que terminó matando a uno de los agresores y ladrones supuestos, ¿no? Bueno, hay algunos ya detenidos, pero ver realmente qué pasó. Nosotros hemos compartido algunos videos, hemos visto algunas situaciones, pero evidentemente yo no soy quien para opinar sobre el tema, no soy abogado, y usted, que tal vez sepa un poquito más, pero tal vez no haya tenido acceso al expediente, obviamente uno está hablando por lo que ve o por lo que se comenta y no por el expediente en sí, ¿no? Bueno, mira, sobre el tema de Quilmes, que estamos en el auge, puedo decir que sin faltarle el respeto a mi colega, que es que es el que conoce realmente el expediente y el que lleva el expediente. Voy a ser muy explícito, voy a comentar lo que es la legítima defensa, ¿no? Que es lo que está él tratando de encarar. O sea, cada medio de comunicación tiene su propuesta, ¿no? Yo creo que el único que puede saber de este tema también es el juez, ¿no? Que ya creo que tiene una resolución tomada, que creo que es homicidio agravado por el uso de arma, ¿no? Eh,
el tema del señor Ríos, me parece que para mi ver, ¿no? Están dados los presupuestos de la legítima defensa, más allá de lo que uno conoce, ¿no? Por los medios, habría que ver bien lo que está escrito en el expediente, porque lo que uno va a luchar, el abogado defensor va a luchar, es lo que está escrito en el expediente. Yo creo que estamos en los albores recién de la investigación, es muy prematuro definir qué delito se hizo, cómo se hizo, la mecánica, ¿no? De los hechos, porque esto pasó hace 2 semanas, faltan pericias, faltan testimonios, creo que vayan a declarar a tribunales sobre todo las pericias balísticas, la reconstrucción del hecho. Teniendo todo eso, se puede valorar qué es lo que pasó realmente, ¿no? Ese día y en qué situación estaba este señor Ríos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Lo que sí se lo vio muy maltratado, muy herido, evidentemente, aparentemente por los dichos de él, le entraron 3 veces, 3 personas, 2 estaban afuera, pero obviamente, ¿no? La acusación del fiscal es homicidio debido o exceso en defensa, pero realmente se ve en el video que él persigue una vez, debe haber sido la última vez cuando disparó, pues se ve que tiene una pierna rota la persona que falleció y se ve que él se acerca al cuerpo. Bueno, luego yo no veo o no se aprecia la deflagración del arma, pero aparentemente dicen que bueno, ahí lo remató. Y el fiscal toma en cuenta el último hecho, no toma el hecho anterior donde fue golpeado, vejado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el clamor de la gente. Ese es el clamor de la gente, ¿no? Las circunstancias que derivan en el hecho final, porque uno no sabe si el hombre estaba en una extrema desquiciado, como se dice, emoción violenta, ¿no? Eso no está en nosotros juzgarlo. Yo creo que ahí los especialistas son los que deben trabajar en el hecho. La situación es que luego vienen los reclamos, viene la agresión al hombre por los familiares de la víctima, toda una situación que realmente no estamos acostumbrados o que se viene dando socialmente esta situación donde la impunidad de los delincuentes hace que nosotros estemos detrás de rejas y ellos estén sueltos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esta situación, pero me gustaría su opinión porque yo creo que las leyes están. El tema es que hay diferentes enfoques en cada uno de los juzgados, digo yo así, sin saber mucho de este tema, o en cada uno de los jueces o fiscales, las ópticas son distintas de acuerdo a lo que está escrito, pienso. Yo lo que creo, ¿no? A mi humilde parecer, cada juez tiene su librito, ¿no? Y su interpretación de la ley. Si bien es cierto que la legislación es una, pero los jueces interpretan la ley a su entender y saber. Partamos de ahí, ¿no? Lo que yo creo que este caso, ¿no? Que se está mediatizando, y ahí donde cometemos los errores cuando se mediatiza, ¿no? Yo lo que creo que el fiscal está dividiendo el proceso, el hecho, en 2 partes, cuando para mí saber, ¿no? Debería ser todo uno. Ya el fiscal tiene su calificación fija, que es homicidio agravado por el uso de arma, y deja de lado cómo empezó el hecho, que empezó en 5 personas que entran a la casa de otra persona, de un ciudadano, en la noche, una persona joven, rompen el vidrio, le producen lesiones, son 5 contra 1, el señor se defiende, cuando este señor saca el arma, se escapan, vemos que uno se sube por la pared, se cae, lo que no se sabe acá, por eso es lo que yo le digo, que acá el fiscal está reconstruyendo el hecho, o está dividiendo el hecho en 2 partes.
o en una parte. Para mí sería una sola. Tendríamos que empezar cómo empezó esto, cómo terminó lamentablemente con la muerte de una persona. Más allá de lo que sea, porque no soy quien yo para calificar al fallecido, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Es lo que yo pienso como ciudadano, que hay que mirar todo el contexto y no el final. Hay que haber pasado el momento de haber sido herido con un destornillador, como él acusa. Bueno, se ve las lesiones que tiene en brazos, en la cara, que realmente fue muy golpeado. Y luego incluso maltratado por las autoridades, por más que él haya sido o haya matado a una persona, hay algunas consignas para tratar a los presos o a las personas detenidas. Por ejemplo, el hombre estaba, de acuerdo a las manifestaciones de su abogado, esposado con las manos hacia adelante, cuando tiene que estar esposado con las manos hacia atrás. Pero, ¿a qué voy? Tenía las muñecas llagadas por las laceraciones producidas y cuando el abogado pide que lo desposen, que le quiten los grilletes, no le dicen que no. Y bueno, obviamente él hace valer su derecho como abogado, donde tiene toda la razón de interpelar o hablar con su defendido, con las manos libres, de muy mala manera acceden y situaciones y circunstancias que se dan donde no se respetan las leyes, como tampoco se respeta el contexto, vuelvo a repetir, de lo acontecido, porque usted, para hacer una diagramación final del hecho, tiene que analizar punto por punto. Si una persona fue maltratada, lacerada 3 veces, bueno, llega un momento donde la persona explota y donde entra la emoción violenta. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, más allá de que lo haya perseguido y supuestamente, porque todavía no sabemos, lo haya rematado en el piso. Entonces, todo tiene un proceso y creo que ahí es donde entra a jugar el sentido común dentro de la justicia, ¿no? No, yo lo que creo que acá el juez debe analizar, ¿no? Todo el contexto, desde comenzó hasta donde finalizó, todo el trayecto, no por parte. Además que todavía el señor Ríos no es culpable, es una persona inocente. La misma Constitución dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario y una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada así lo dirá. Por el momento el señor Río, para mi ver, ¿no? Es, y por la ley, que dice que es inocente todavía. Bien. Estamos en plena investigación del hecho, en la cual hay un fiscal, hay un juez que está investigando, como usted mismo bien lo dijo, faltan pruebas, falta la prueba pericial, la prueba balística, la prueba psicológica, psiquiátrica, el juez ordenará para saber el estado en que estaba y el estado posterior al hecho, porque hay que ver, son 5 personas entre 20 y 30 años, ¿no? Para poner una edad, un parámetro. Él tiene 71 años, se encuentra solo, totalmente indefenso. Le podrían haber matado, si fuese ha sido al revés el caso, ¿en qué situación daríamos? Los señores se hubieran escapado. Claro, claro. Hay que ponerse en el lugar del señor Ríos, porque todos podemos opinar, pero hay que estar en ese momento en el cuerpo, en el cuero, en la piel del señor Ríos y Eh, ver cómo reaccionaríamos cada uno. Tengo, estimado doctor Ramallo, tengo algunas preguntitas para usted acá de la audiencia, ¿no? Una de ellas es un colega suyo que dice, ¿cuál es la línea de finalización en el transcurrir de la legítima defensa y puede comenzar a interpretarse el comienzo del devenir de la venganza? ¿Comprendió la No pregunta? entiendo. Le vuelvo a repetir. La pregunta es de un colega suyo y dice, ¿cuál es la línea de finalización en el transcurrir de la legítima defensa y puede comenzar a interpretarse el comienzo del devenir de la venganza? O sea, divide en dos la pregunta. Una es Sí, dónde
termina la legítima defensa y puede empezar la venganza, ¿no? O sea, en vez de tener el contexto en una sola pieza, lo divide en dos. Qué difícil pregunta el colega, ¿no? Pero yo lo que creo que la legítima defensa es una, para mí. Ajá. Termina cuando terminó el hecho. Comienza cuando empezó y termina cuando terminó el hecho, que acá vendría a ser el tema de la muerte, de la supuesta muerte del señor, de esta persona. Ujú. Y comenzó cuando estas personas, no quiero calificar, ¿no? Entraron a la casa del señor Ríos, Ah, para mi punto de vista, ¿no? Quizás el colega tiene otro punto de vista. bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Las diferentes apreciaciones del hecho. Y la otra pregunta es si también sigue el mismo colega diciendo que un juicio por jurados podría favorecer la situación de Ríos. Yo creo que sí. Con seguridad, sí. En un juicio por jurado saldría no culpable. O sea, Como se dice, estaríamos si en la... llegamos, sí, si llegamos a juicio, en el supuesto caso de que llegue a juicio el señor Ríos, por un juicio de jurado seguramente que sale no culpable, porque lo está juzgando el pueblo. Claro, esto sería muy parecido al caso del médico que salía de su domicilio o de la clínica, no recuerdo bien ahora, hace unos años, y se enfrentó con unos delincuentes y los mató. Y el juicio por jurados lo absolvió. Sí, sí, vendrían a ser tres hechos iguales, el del carnicero, el del médico, que fueron también calificados por legítima defensa o homicidio, y el jurado por unanimidad, recuerdo, que los declaró inocentes. Creo que el señor Ríos, sí sus defensores eligen el juicio por jurado, seguramente que salen no culpables. Bien. Eh, Hace unas horas en Mar del Plata, si bien el hecho no fue el mismo, pero también aconteció que un jubilado mató a un delincuente que entró a su casa a robar. Esto nos está llevando a que la gente comienza a armarse en defensa propia ante la situación que pasa de poca protección aparentemente policial, ya sea por falta de rondas, por falta tal vez de un mapa del delito más concreto, porque estamos en una situación de pandemia o porque ya hace mucho tiempo que la justicia viene perdiendo ante la impunidad. ¿Es así? ¿Puede ser? Yo creo que el pueblo se siente inseguro, no está protegido por el Estado. Entonces, eh, el ciudadano se tiene que defender como pueda, cuando el Estado es el que le debe brindar la seguridad, y no es por la época de la pandemia, ya hace rato que venimos con estos temas, ¿no? Hace 20, 30 años que venimos con estos temas de la inseguridad en el Estado y la desprotección del ciudadano frente al Estado, ¿no? Ajá, ajá. ¿Considera usted que esto se puede solucionar? ¿Considera usted que tiene que tomar conciencia el Estado en cuanto, yo no hablo de represión, pero donde tener una manera más adecuada de controlar las calles o los mapas de delito? Yo creo que sí, poniendo más presupuesto, dándole más presupuesto, poniendo más gente en la calle, pero que esa gente sea bien paga, poniendo, digamos que invirtiendo para un futuro de nuestros hijos también, Ujú. porque el hecho no es ahora, sino para un futuro la inversión. Lo que pasa es que el Estado, como lo dijo Bernie, cuando lo escuché minutos después que pasó este hecho, que Quilmes era tierra de nadie, palabras menos, palabras más. Por eso desplazó a la plana mayor de Quilmes.
que el propio ministro de Seguridad me está diciendo que es una localidad insegura, ¿qué nos espera para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos comunes que podemos opinar. ¿No piensa usted, doctor, que esto es parte de la degradación social que Argentina viene viviendo en los últimos, no sé, 30, 40, 50 años? Y a eso habría que sumarle la falta de trabajo, la cantidad de gente que percibe tal vez ayuda del Estado y el Estado no hace nada por revertir esa situación para crear una disciplina de trabajo y a nivel educativo incluso, para que esa gente pueda acceder a niveles de educación, para elevar su condición social de conocimientos y que muchas veces los impulsan al delito, porque usted sabe que la calle no es la mejor universidad para tener buenas costumbres, sí es para otras cosas, pero precisamente el ocio lleva a este tipo de situaciones. Yo lo que creo que el Estado, en el tema de educación, no invierte, no ha invertido nunca ni invertirá, porque un pueblo que piensa no le gusta al Estado eso. Yo lo que creo que el Estado está buscando que mientras más ignorantes somos, mejor. Y el hecho, la otra pregunta que usted me hizo, yo creo que por más pobre que uno sea, no creo que se vaya a dedicar al robo o a delinquir. Eso está en cada persona, porque yo creo que nadie en su hogar le enseñó, ni en la escuela, en lo poco o mucho que le enseñan, a ir a robar, ir a sacar las cosas ajenas. Parece que eso uno lo aprende en la calle a veces. De acuerdo. Usted sabe que hay un viejo dicho que dice que si la justicia tarda no hay justicia. En la Argentina tenemos la mala costumbre, llamémosle, que un juicio o un hecho de una acusación y la defensa para tener una sentencia, ¿no? Para que la gente entienda, lo trato de hablar con el idioma de la calle y no con el idioma jurídico, eh, tardan años. Le voy a dar un ejemplo que no es el que nosotros estamos hablando, pero el caso Manus Calvet, una herencia. Recién luego de 39 años la justicia va a dictar fallo. Por ejemplo, usted me puede decir que hubo que entrevistar gente, hubo que ver tal vez árboles genealógicos, probar identidades, etcétera, etcétera. Pero 39 años. Yo le recuerdo que para tener un caso más fresco, el senador Menem, ¿cuántos años pasaron para que se dictara sentencia? Y lo distintas chicanas que fueron poniendo en el medio con apelaciones absurdas, con expedientes que tal vez estuvieron más tiempo del debido en algún cajón o apilados arriba de un escritorio, del cual fue acusado, pero luego por la edad y por los fueros prácticamente nunca se cumplió la sentencia. Como ese, muchísimos casos más. Yo le puedo decir, comparto con usted que una justicia lenta no es justicia, que ya llegó tarde. Yo le puedo dar un ejemplo, que soy parte de ahí, una ejecución hipotecaria. Tengo 25 años, llevo. 25 años. Yo recuerdo que era cuando en mis albores de haberme recibido, una jueza que recién asumía el cargo, pasaron 25 años y todavía no se puede rematar ni se puede hacer nada con ese inmueble. Porque por H o por B o por D. En el tema de la parte civil estamos hablando, ¿no? En la parte de una quiebra también lo puedo decir que lleva 10, 15 o 20 años. En el tema de un sucesorio, sí, hay que probar el vínculo con los causantes, después hacer la división de los bienes. O sea, también es un poco engorroso, ¿no? Pero también esto es porque los tribunales, el juzgado, no tienen los medios necesarios para hacer las pericias, para hacer las distintas medidas de pruebas que tiene que hacer el Estado.
Me parece que también la justicia no tiene los medios económicos como para, ni la estructura para realizar un juicio en poco tiempo. No sé si le contesté la pregunta. Sí, en realidad yo creo que doctor, nos da mucha bronca, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Lo mismo si lo trasladamos, ya que usted habló de la justicia civil y demás, el tema adopción, por ejemplo. En la Argentina hoy estamos con una grieta muy grande entre aborto y vida, y en el medio, como cuña, aquellas entidades que defienden la vida, estamos proponiendo la adopción como salida. Y en la Argentina la ley de adopción es una ley muy pesada en cuanto al tiempo que transcurre para lograrla. Yo no digo, y cuidado, entiendo que se debe de cuidar a aquellos niños que se dan en adopción para darles un lugar seguro y que las personas que la adopten realmente sean personas con el corazón dispuesto y que estén propensos a recibir en su seno a alguien que no fue concebido por ellos, pero y que tengan amor. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero los tiempos que se manejan son tiempos realmente muy largos y que llevan a la penosa situación también de aquellos que van a ser adoptados, ¿no? Donde evidentemente, más allá de que sean niños, si son bebés es distinto, pero ya cuando ya tienen más de 3 4 años, entran en un proceso de desnaturalización familiar y eso también hay que cuidarlo. Y la justicia también es lenta en ese sentido, ¿no? Yo siempre digo que las leyes nuestras son muy buenas. Lo que pasa es que los jueces no las saben aplicar. En el tema de familia, que es un tema muy delicado, ¿no? Porque se está dando la adopción de un chiquito que se está separando de sus padres para ir a otro hogar y me tengo que acostumbrar a distintas crianzas, ¿no? Que no van a ser las crianzas de mis verdaderos padres. Eh, el otro tema es que la justicia también acá debe analizar el tipo de hogar. Le ponemos muchas trabas. Si la casa es chica, la casa es grande, cuánto gana, en qué va a dormir el chico. A veces los jueces prefieren que los chicos estén en los orfanatos o en las instituciones que en una familia que está esperando años y años un hijo para darle amor a ese chico. En este caso, yo comparto que la culpa la tiene la justicia y las organizaciones que protegen a los chicos, esto, ¿no? A los chicos en estado de vulnerabilidad. Seguro, seguro. Seguimos haciendo un paneo con el tema de justicia, y esto tal vez es una apreciación personal, más que de los libros que marcan qué hacer o qué no hacer. Hay a veces prepoteos que realmente son indignantes. Por ejemplo, los que se llevan a cabo en el ámbito sindical, donde se quieren lograr mayor cantidad de adeptos o de afiliaciones y se bloquean distintos lugares. Y con esto me refiero a la historia, el tema OCA, el tema hoy de Mercado Libre, donde el sindicato de camioneros bloqueó los lugares de distribución de Mercado Libre. Y esto es lo único que hacen es espantar a los inversores y a las empresas, ¿no? Obviamente. ¿Qué opina usted de este tema? Porque en realidad, no sé, o no hay denuncias o realmente los fiscales que deberían de actuar de oficio tampoco lo hacen. Eh, ¿Cómo ve esto? Yo no quiero entrar en un campo político, pero realmente esto le hace mucho mal a la Argentina, porque una vez que salgamos de la pandemia, ojalá que arreglemos la situación con los bonistas, ojalá que podamos recomponer todos juntos apoyando al gobierno, estemos o no de acuerdo, tenemos que estar codo a codo, pero no podemos permitir este tipo de prepotencia, porque lo único que hace es que los de afuera, que son los que en este momento podrían venir a dar una mano e invertir, no hablo de capitales golondrinas, de especulación financiera, que vengan a poner empresas a dar mano de obra,
no vienen, se escapan ante esta situación y ante esta falta de o inanición que hay de la justicia, hace que las empresas no quieran venir o los inversores no quieran venir. Lo que pasa es que mi criterio es que los inversionistas o empresarios no le tienen confianza a la Argentina porque no hay una seguridad jurídica. Partamos de ahí. Las O leyes sea, están. yo no voy a venir a un país a invertir millones y millones cuando no tengo una seguridad del Estado. Ese es el tema. Con el tema con respecto a los sindicalistas, hay leyes, solamente que los jueces a veces, o los fiscales, que son los que tendrían que investigar estos hechos, o el Ministerio de Seguridad, pongámosle algún organismo, hacen la vista gorda, Bien, para mi punto de vista, ¿no? sí, yo creo más que es los fiscales, que tal vez esperan que se haga la denuncia, pero la ley creo que en esto sí es clara y ellos pueden actuar de oficio tranquilamente. Donde ven que hay un desborde de la ley, deberían de actuar de oficio. Entonces mi pregunta es por qué no lo hacen y cuál es el mecanismo que tiene el ciudadano. Esta pregunta se me ocurre ahora. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el ciudadano ante la inacción de un fiscal para poder proceder a hacer la denuncia correspondiente por el hecho que trasborda la ley, ¿no? O que traspasa la ley? El ciudadano también podemos ir a hacer la denuncia nosotros en la comisaría o una fiscalía, porque a nosotros también nos está perjudicando, pero va a tener más peso una denuncia de un fiscal que la de un ciudadano. Acá podría irse al superior del fiscal, que es el procurador general de los fiscales. O sea, hay líneas donde uno se puede movilizar, pero la burocracia nuestra nos hace cansar y a veces nos hace desistir del hecho. Uh-huh. Tengo, bueno, acá un comentario de un oyente que habla, bueno, según él, ¿no? Habla del vergonzoso accionar del fiscal de Quilmes, que ya estuvimos hablando, bueno, él tipificó, él desdobló el delito en dos partes en vez de haber hecho un hilo conductor, de acuerdo a otro pensamiento, pero nos está hablando también de que no hay por parte del gobierno, según dice él y manifiesta él, un ejemplo claro donde a la periodista Viviana Canosa le fue dicho que, bueno, que de alguna manera lo que había dicho le iba a jugar en contra y demás, ¿no? Pero yo no, por ahí son calenturas del momento, yo no quiero actuar en eso. Lo que sí lo quiero decir desde el punto de vista genérico, que para que tengamos una justicia verdadera, tenemos que dar ejemplo desde arriba. El ejemplo viene de arriba para abajo, pero no solamente en la justicia, viene en lo económico, en la educación, en todo. Si nosotros, sea el gobierno que sea, no tenemos ejemplo, no podemos pretender que el de abajo mejore. La mejora tiene que venir de arriba hacia abajo. Me da la sensación, ¿no? No, el ejemplo siempre lo tienen que dar nuestros gobernantes, un buen ejemplo, para que los ciudadanos lo sigamos. En una casa de familia, ¿quién debe dar el ejemplo? El padre y la madre, para que los hijos sigan ese mismo camino del bien. Acá el ejemplo tiene que dar el Estado en sí, para todos los ciudadanos iguales, no para unos sí, para otros no. Seguro, seguro. Ahora, vamos, la verdad tenemos una jugosa entrevista, pero hay algún tema también que está suelto y que nos gustaría que aclararlo un poquito, ¿no? Con el tema del COVID se manifestaron ciertas organizaciones para poder liberar aquellos presos que estaban de acuerdo a lo que decían, con una condena leve y que podían estar afectados por la pandemia. Eh, Fueron liberados, o mejor dicho, con prisión domiciliaria, un montón de condenados que tal vez no llenaban los requisitos y que uno de ellos precisamente fue
lo que derivó en el caso Quilmes, en el caso Jorge Ríos. ¿Usted cree que se actuó convenientemente o hubo apresuramiento en dejar de alguna manera liberado en domicilio? Lo que pasa que algunos en domicilio estaban sin tobillera, esto es de público conocimiento, porque incluso lo dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Sergio Berni, y otros que directamente sin la tobillera el patrullero pasaría cuando pudiera o pudiese por su domicilio a constatar si estaban o no, lo cual le daba una ventana a la persona que estaba con arresto domiciliario de poder salir y bueno y moverse libremente. Yo creo que el presidente de la Cámara de Casación provincial se excedió en sus límites, porque él tendría que haber dado participación, ¿no?, a los órganos inferiores, que sería el fiscal el juez de ejecución, que es el que le controla la pena o bien la pena, ¿no?, y al fiscal, y analizar caso por caso. No es lo mismo una lesiones graves que un homicidio, que una violación. O sea, acá salieron todos, porque se presentó un amparo, no era un amparo, sino un habeas corpus colectivo que en el código no existe. Ajá. Y acá no se analizó, digamos, que si bien es cierto, acá hay que hacer un punto de paraje, ¿no?, en cuanto a que sabemos todos que las cárceles están hacinadas, las cárceles no son higiénicas, las cárceles, las comisarías también, pero en esto yo creo que se deben haber, vuelvo a repetir, se tiene que haber analizado caso por caso desde cuando comenzó el delito hasta cuando se va a salir. Su comportamiento durante el hecho de estar preso, sí, si ese hecho de haber estado privado de la libertad le sirvió para la resocialización o no. Acá directamente fueron todos, o sea que no tuvieron en cuenta uno por uno, ¿no? Eh, Esa es mi humilde opinión, ¿no? ¿Usted cree que se cumplimentó el proceso en cuanto a la opinión de los familiares de las víctimas acaecidas por estas personas que estaban ya detenidas con sentencia? ¿Fueron consultadas? ¿Los juzgados o los jueces consultaron a las víctimas? Porque creo que es parte de un acuerdo cuando se libera a alguien con anticipación al cumplimiento de la condena y sobre todo de la manera que fueron los arrestos domiciliarios en los cuales no había prácticamente en muchos casos poder estarlos vigilando, ¿no? En este caso particular, en casos individuales, se consulta a la víctima o al querellante o al particular damnificado, pero en este caso, que fue un habeas corpus colectivo donde salieron más de 2.000 personas en provincia de Buenos Aires, era muy difícil que se consultara uno a uno. Acá no se consultó nada de nada de nada, ni siquiera la conducta que tuvieron durante el encierro en el servicio penitenciario, ¿no? Sí, sí, seguro. En este caso particular del habeas corpus colectivo, cuando son causas individuales, sí se consulta. Muy buena la aclaración. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no sabía que fue un habeas corpus colectivo. Muchos pensaban que debería haberse hecho en forma individual y no sabían en absoluto, y yo tampoco, que fue colectivo. Así que realmente muy buena la pregunta. La respuesta. Tengo una más acá. Dice, ¿cuál es su posición frente a la norma constitucional de la libertad hasta que la condena quede firme? Bueno, acá el tema es dónde queda la condena firme, tengo entendido, porque hay muchísimas instancias en nuestra justicia para llegar a una condena firme y es tan difícil determinarlo, pero bueno, yo no soy abogado, no soy quien para contestarla, se la dejo picando a usted, doctor. Yo creo que la
el artículo 18 de la Constitución dice que una sentencia queda firme cuando pasó una autoridad de cosa juzgada. O sea que debe pasar todas las instancias, primera instancia, segunda instancia, casación, Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y ahí recién quedaría firme, para mi entender, ¿no? Claro, el tema es... No, queda firme cuando ya no hay más instancia. La última instancia nuestra es la Corte Suprema de Justicia. Lo dice la Constitución, que una persona es culpable hasta que una sentencia firme, firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, así lo declara. Y para nosotros sería la Corte Suprema de Justicia, la última instancia. Yo voy a dar un ejemplo burdo, sin conocer y quiero entenderlo un poquito mejor. Robledo Puch, creo que por la edad que tenemos nos acordamos de este caso. Aparte, Sí, sí. creo que es el único caso en la Argentina de cumplimiento efectivo de una condena, es el caso Robledo Puch. Robledo Puch, el cual se sabía y cual había matado una cantidad de gente bastante importante, si está bien que está el hecho de la detención preventiva. La detención preventiva tiene una fecha cierta, determinación, que creo, no sé si son 2 años, realmente desconozco, ¿no? Usted cuando responda a la pregunta seguramente me lo va a contestar. Pero si nos atenemos a lo que dice aquí el artículo 18 de la Constitución Nacional, Robledo Puch como asesino podría haber estado libre hasta tener la sentencia definitiva. No, pero, en el caso de Roberto Puig, la sentencia está firme. Ya No, pasaron como 46 años. yo estoy de acuerdo, pero si él hubiera seguido apelando, o sus abogados hubieran seguido apelando, hasta que la Suprema Corte de Justicia no dictara sentencia o no corroborara o afirmara la sentencia, podría haber quedado en libertad. Y él, desde el momento que fue apresado, nunca más, salvo las 2 veces que se escapó, creo, o una vez que se escapó, no quedó más en libertad. ¿Entiende la pregunta? Sí, 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 entiendo. Si Roberto Puig, la Corte no le hubiera confirmado la sentencia y todavía estaría en la Corte, ¿no es cierto? Usted me dice que se lo tendría que haber liberado por el plazo del tiempo. Exactamente, a eso voy. A eso voy. Por Sí, eso... lo tendría que haber liberado por el paso del tiempo, porque hace 10 o 15 años que la causa está en la Corte. Ajá, ajá. Bueno, No por un problema de él, no por un problema, sino por un problema burocrático de nuestro país, de la justicia. La justicia siempre llega tarde. Bueno, precisamente es con cómo comenzamos esta entrevista, ¿no? Si la justicia tarda, no hay justicia. No, Eh, seguro. no, igualmente vuelvo a repetir, el caso Robledo Puch creo que es el único caso, el ícono en la Argentina del condenado que realmente cumplió y cumple la sentencia por tiempo indeterminado, si bien ahora están negociando por ahí que él tenga una libertad vigilada y demás. Es el único condenado que cumplió la sentencia en su totalidad. Doctor, a ver, por ahí quedan muchísimas cosas para seguir hablando, ¿no? Pero yo pienso que realmente tiene que haber un cambio dentro de la justicia y sobre todo en la parte administrativa, donde hablábamos de la tardanza de los juzgados en tener una sentencia e incluso los juicios. Yo no, todo lo que es juicio administrativo que lleva papeles y papeles, ¿por qué en la Argentina no se activan más los juicios orales, donde hay una mayor rapidez tal vez en definir la situación de los procesados? La gran cantidad de juicios que hay y los juicios orales están abarrotados de causas. Ajá, Y se privilegia primeramente a las personas que están detenidas, sí, cosa que hay que tomarlas con pinzas. Las causas que están sin detenidos pueden esperar 3, 4, 5 años. O sea,
la demora es por parte de los jueces, no por parte de los abogados, nada, ni por parte sino por parte de los jueces, que a veces no tienen los mecanismos ni las herramientas para poder agilizar las causas, ya sea por falta de empleado, por la estructura, o porque los jueces se jubilaron, o pidieron licencia, o ascendieron. Son todos esos elementos que impiden que una causa llegue en tiempo y forma a tener una sentencia, ¿no? Claro, claro. Em, Esto es mi experiencia que yo he tenido, ¿no? Que el juez está de licencia, se fue en ascenso, que, bueno, será el año que viene, el otro año. Primero están las personas, las causas con detenidos, las que no están sin detenidos pasa a 2, 3 años, total, está en libertad. Yo creo que todas las causas son importantes, tanto el detenido como el no detenido, porque la ley dice, la Constitución, que una persona tiene que tener una sentencia en un plazo razonable. Pero ¿a qué le llamamos plazo razonable? ¿A 4, a 10, a 15 años? no, obviamente que no, se está jugando con la vida de la gente. Hay muchos que han pagado justos por pecadores y hay muchos que sin sentencia han estado acusados y detenidos y realmente eran inocentes. Hablando de todo, hablando de todo un poco y para ir finalizando, hay mucha gente que está detenida con prisión preventiva y se le siguen alargando los casos y en algunos casos ya han cumplimentado el tiempo que la ley establece, incluso por tratados internacionales y aún siguen detenidos. No veo que haya justicia en eso, ¿no? No, seguro que no. No, no, porque se le está privando, habría una privación más allá de que el juez va a fundamentar por qué se alargó el plazo, pero para mí ver, habría una privación ilegítima de la libertad, porque la ley establece 2 años, prorrogado un año más, pero hay casos que están 3, 4 años sin tener juicio. En el caso de los juicios por lesa humanidad, aquellos que yo creo que es el doble de la preventiva común, creo, ¿no? No sé si estoy equivocado, y que aún siguen detenidos. ¿Es justo eso? ¿Está bien? No sé, pregunto porque me lo pregunta la gente, ¿no? Acá en los estoy viendo los comentarios y tengo esa pregunta. ¿Corresponde? ¿No corresponde? ¿Está fuera de la ley? ¿No está fuera de la ley? Yo creo que cada uno de esos detenidos debe tener un abogado defensor y que deben de estar haciendo las presentaciones del caso. Pero desconozco cuáles son los tiempos. Los plazos son iguales para todos, somos iguales ante la ley, ¿no? Eh, Lamentablemente, el tema de la lesa humanidad es un tema muy delicado para hablar, ¿no es cierto? Eh, para mí, ¿no? Yo creo que los plazos son un poquito más largos que los comunes, ¿no? Sí, tengo entendido que es el doble. Pero vuelvo a repetir, son preguntas que me están haciendo y bueno, yo las traslado. Largo, no quiero decir el tiempo, pero un poquito más largo que los comunes, porque los comunes pueden ser 2 años, prorrogable un año. Entonces, si son 2 años, puede ser 4 años o 6 años. Está bien, está bien. No, no, solamente para contestarle a aquellos que me están preguntando. Sí, sí, es el doble del preso común, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, doctor, realmente le dejo el micrófono abierto para que usted nos dé un colorario final y luego nos despedimos de una jugosa entrevista donde hemos recorrido muchos temas de la justicia y esperemos que realmente esto se reacomode porque es parte de lo que la nación necesita, reacomodarse en todos los sectores donde se necesitan reformas profundas, cambios estructurales profundos, que tal vez como usted decía, las leyes están, hay que cumplirlas. Y para que haya fiel cumplimiento tiene que haber gente abnegada y tosuda que haga cumplir lo que ya está escrito. Yo lo que creo que vuelvo a repetir, las leyes nuestras son muy buenas. Falta la aplicación y que se cumpla. No que
hayan gente con privilegio y gente sin privilegio. Las leyes se hicieron para cumplir. Seamos pobres, seamos ricos, seamos del color que seamos. La igualdad ante la ley debe existir. La ley, el que cometió un delito debe pagarla, pero por los carriles correspondientes, que es la ley, el juez, el único que puede decir si una persona es culpable o no culpable. Me parece que acá falta un poco de organización en toda lo que es la justicia, porque cada año se reforma una ley, se amplía una ley y se tendría que hacer una ley de fondo, no hacer parches como tenemos tanto en el Código Penal como el Código de Procedimiento, ¿no? Una ley de fondo y profunda, no emparchar la ley. Sacar un artículo porque pasó este hecho, sacar este otro artículo, sino hacer una reforma profunda, con especialistas de todo tipo, ¿no? O sea, lo que Eso usted, sería, y claro, sí, lo que usted está proponiendo es cambiar si hay que cambiar, mejorar si hay que mejorar, pero la ley en la cual se estaba apoyada, darla de baja para tener la nueva, porque ahora lo atamos todo con alambre. Entonces, el día que hay que dar sentencia, tenemos 10 jurisprudencias distintas sobre el mismo artículo, porque se fue emparchando sobre parche sobre parche. exactamente. Doctor, Ese sería mi opinión. doctor Ramallo, la verdad que la producción de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones le agradece muchísimo por sobre todas las cosas que usted se prestó a esta entrevista y que lo ha hecho de forma tan cabal, tan honesta y poniendo el pecho, ¿no? Porque a veces hay preguntas que son difíciles, la gente pregunta y obviamente uno como comunicador traslada esas preguntas, a veces son molestas, pero bueno, uno las lleva adelante y usted no escapó a ninguna de ellas, así que le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo, Carlos, por haberme invitado a tu programa y bueno, estamos para cualquier otra oportunidad y gracias por la invitación. No, doctor, faltaba más. Los agradecidos somos nosotros. Mi respeto a su familia, a usted, y muchas gracias por haber estado aquí en Siempre Estamos con Vos. Bueno, gracias a vos. No tiene por qué. Pasaba por nuestros estudios el doctor Ángel Roberto Ramallo, penalista. Él, bueno, se sometió a la entrevista y obviamente pasó con un sobresaliente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en el día sábado, Dios mediante, estaremos aquí en Siempre Estamos con Vos. Sábado de 10 a 12 vamos a estar trabajando con ustedes, dándole toda la información en lo que respecta a economía. Va a estar allí el doctor Néstor, el contador y licenciado Néstor Alessandria. Va a estar también la doctora en economía Florencia Basalo, el doctor Enrique Vázquez en lo jurídico. Vamos a estar con todo lo que es monumentos de la ciudad de Buenos Aires, con Manuel Gutiérrez a través de su Buenos Aires Moment, deportes con Guido Amorosa Loicio. Vamos a estar en la parte empresarial trabajando con Carlos Amorós. Vamos a estar también con el humor de Matías Reza, quienes habla en la conducción Carlos de Sico. Los esperamos el día sábado, Dios mediante, aquí en Siempre Estamos con Vos, como siempre, para ocuparnos de lo que usted necesite informarse. Chau, yo me despido hasta el día sábado. Ha sido un gusto estar con ustedes.